Hoy día vamos a estar estudiando Romanos capítulo 13 y me acompañan, por favor. Cojan sus Biblias, Romanos capítulo 13 y si Dios lo permite, lo voy a estar viendo desde el versículo 1 al versículo 5. Ok, así que el título de esta noche es Sometiéndose a las autoridades. Sometiéndose a las autoridades. Una porción bíblica preciosa. Toda la Biblia es buena para nosotros. Y dice así la palabra de Dios. Comienzo leyendo versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amante Dios, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, para, Señor, en reverencia, Señor, recibir tu palabra, mi Dios. Venimos, Padre, para que tú nos hables, nos enseñes y que tu palabra, Señor, sea puesta en nuestros corazones, que le hagamos caso, Padre, que nos sometamos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en todo lo que hablemos, que tú seas siempre dirigiendo nuestras mentes, nuestros corazones, para trazar bien la palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, sometiéndonos a las autoridades. Y déjeme decirle, aquí es una sección de la palabra que la enseño con mucho temor y temblor. Le voy a decir la verdad, porque me acuerdo una vez que compartiendo un poquito de este tema, dos personas no volvieron más a la iglesia. Y desafortunadamente, porque hay cosas, hay temas en la palabra de Dios que sabe que nos tocan el corazón, o a veces nos tocan diferentes secciones de nuestra alma. Y, y esto es una sección que está bien escrita, está clara, pero por eso que siempre es bueno nosotros buscar dirección del Espíritu Santo, ¿no? Para todo tema que estudiemos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Espíritu de Dios, dirígenos, enséñanos. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tu palabra dice? Y entonces hoy día vamos a ver esto, eh, comenzando primero, importante, yo quiero establecer algo, ciertos versículos bíblicos, que nosotros entendamos por qué estoy aquí y estamos hablando de esto. Primerito, en el Salmo 24:1, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así, veamos que todo lo que existe le pertenece a Dios. Esto es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan, importante para entrar en tema. Dice así, Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ok? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Jehová. Y toda la gente y todos los que estamos aquí. Proverbio 21:1 dice así, aquí vemos que todo gobernante en este planeta también está sometido a la voluntad de Dios. Y esto es importante, quiero establecer estos versículos. Proverbio 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Ok? O sea que Dios es el que mueve el corazón del rey, de los gobernantes, de toda persona que está en posición. Dios es el que lo hace. O sea, no solamente Él es el dueño de la tierra y su plenitud, pero también Él es el que mueve los corazones de toda la gente, de todos los gobernantes, de todos los reyes en toda la historia de la humanidad. Dios es el que está al frente. Colosenses 1:16, vamos a ver, la creación misma se somete al gobierno de Dios. Dice así, Colosenses 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsisten. Gloria a Dios por su palabra. O sea, piensen por un momento, hermanos, ¿qué pasaría si no hubiera orden? Si nadie tuviera control de este planeta. Si dejáramos que la gente haga lo que quiera. ¿Sabe qué? Hubiera caos, hubiera problemas, la gente robaría, hubiera saqueo, hubiera todo tipo de matanzas, abuso, delincuencia por todos lados porque no hay ningún orden. Pero gloria a Dios que Dios ha puesto un orden. Gloria a Dios que Dios ha puesto y ha establecido cierto orden para que nosotros nos sometamos. Y a la vez Dios es el que dirige el curso de todo esto. Entonces, el impulso de aquí de Romanos capítulo 13 es que la providencia de Dios es manifiesta en parte por los gobernantes de la tierra. O sea, Dios usa gobernantes. En cada país, en cada lugar, Él usa gobernantes. Entonces ellos son impulsados por el mismo Dios. Okay, o sea, toda persona que esté en autoridad. Algo que debemos de entender es que cuando nos rebelamos en contra de la autoridad, nos rebelamos en contra de Dios. Y esto yo quiero que lo tengamos muy presente. Cada vez que una persona se rebela en contra de la autoridad, nos estamos rebelando en contra de Dios. No nos rebelamos en contra de la autoridad solamente, sino en contra de Dios. En este texto enseña que la marca de un hijo o hija de Dios, un verdadero discípulo, en otras palabras, debe someterse a aquellos que están en autoridad sobre ellos. Mira lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. O sea, el no ser obediente, mire cómo lo pone aquí la palabra de Dios. Nosotros ser desobediente es comparado con la iniquidad y con la idolatría. De la misma manera. ¿Sí? Una persona un niño que no le hace caso a sus padres es considerado un pecado fuerte. Un adulto que no le hace caso a su jefe también. O sea, toda persona que está bajo alguien y no le hace caso está en desobediencia en contra de la autoridad. Y la autoridad es puesta por Dios mismo. Entonces aquí Romanos del 1 al 5 lista cinco cosas para aquellos que están tomando notas. Yo sé que hay unos cuantos que no toman notas. Hay 5 razones por qué como cristiano debemos de obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros aquí en la tierra. Hay 5. Número 1, porque lo demandan las escrituras. Veamos el versículo 1, Romanos 13:1. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Número 1. Entonces la palabra someterse viene de un verbo que nos habla nos ordena. Es un verbo en el original que nos ordena que nosotros voluntariamente nos sometamos bajo el gobierno de aquellos líderes designados por Dios. ¿Ok? Eso es algo que, bueno, me voy a someter voluntariamente porque Dios ha puesto a alguien encima mío. Entonces yo lo tengo que hacer con mucho amor, con mucho cuidado y aquí estoy, cuente conmigo, jefe mío. O los hijos con sus padres, o las esposas con los esposos. Depende de la posición que Dios nos haya puesto. Entonces quiere decir que debemos ser sumisos, subordinados, obedientes a la autoridad. Importantísimo. Aquí, esta no es una opción, es un mandamiento escritural por Dios. O sea, esto es algo que Dios lo manda. Cuando usted es obediente y hace caso a sus padres, por ejemplo, los jóvenes, lo hacen porque, ¿sabe qué? Porque aman a papá. Por eso que de una vez a un niño hay que enseñarle desde niño a que tengan temor, es a Dios, que amen a Dios, que lo hagan todo, porque aman a Dios. Entonces, como aman a Dios de verdad, de corazón, ¿qué pasa? Se someten a sus padres. Entonces eso poco a poco lo van construyendo en su vida y lo van aplicando a diferentes partes cuando llegan al trabajo, cuando trabajan con diferentes personas, con jefes que son un poquito más ásperos con otros. Ya los jóvenes aprenden a que, bueno, está bien, Señor, yo lo voy a hacer, pero lo hago porque te amo a ti, porque tú me estás llamando a eso. Entonces, sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea a cualquier rey, gobernante, cualquier autoridad. Porque acuérdense que ellos son mandados por Dios para ayudarnos. Hay algo que me gusta en Primera de Pedro 2, 13, 17, lo quiero leer porque esto me gusta. Mira lo que dice así. Esto en Primera de Pedro 2, 13, 17 y esto lo cogí de la Nueva Biblia de las Américas. Ya saben, algunos de ustedes se han dado cuenta que estoy leyendo de Reina Valera y Nueva Biblia de las Américas y la razón es por las personas que están fuera de aquí,
porque me han preguntado, los que están fuera de aquí usan más Reina Valera. Y aquí en nuestra iglesia estamos usando nosotros la Nueva Biblia de las Américas. Y yo sé que en Santo Domingo también, y alguna gente en algunas secciones, pero nosotros por esa razón estamos trabajando con las dos. Pero mira lo que dice primera de Pedro 2, 13 al 17. Dice así la palabra. Sométanse por causa del Señor. O sea, cuando usted se somete, lo hace por causa de nuestro Señor Jesucristo. A toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Te quiere conocer la voluntad de Dios? Sométase. ¿Ok? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Bien clara la palabra. Dice, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando usted es una persona obediente, ¿sabe qué? Hace enmudecer la boca de mucha gente que habla. Y estos cristianos sí que se someten. Estos cristianos son personas obedientes y de verdad que al pie de la letra lo que la Biblia dice lo hacen. Hermano, la gente no está mirando. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman al Dios, pero miren al final, honren al rey. Honren a aquella persona que está por encima, que está gobernando. Mira lo que dice, nosotros estamos ahorita estudiando las escrituras, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Ok? Primera de Timoteo 2, 1 al 4, dice así, Pablo, no, aquí hablando, ¿no? Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Esto es para nosotros, para el creyente, para el cristiano, por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea que Dios nos llama a nosotros a orar por aquellos que están en eminencia, ¿ok? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque si tenemos buenos gobernantes, gloria a Dios, va a haber, vamos a vivir tranquilos, ¿ok? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Siempre Dios quiere, aunque pase lo que pase, suceda lo que suceda, gobierne quien gobierna, el plan de Dios es que la gente venga al conocimiento de Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. O sea, Dios quiere eso. Ese es el plan de Dios. Pero nosotros, como dice la hermana, sí vamos a pasar por cosas, por gobierno, por cosas terribles en nuestra vida. Yo me acuerdo, en Perú también sucedieron cosas, momentos feos, que hubieron manifestaciones fuertes que yo estuve ahí presente y es algo feo, que no se lo deseo nunca a nadie, a nadie. Pero sí, vamos a leer Tito 2, 9 al 10, estableciendo, ahorita estamos solamente estableciendo ciertos fundamentos para los que estamos hablando. Dice así, Tito 2, de 9 al 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Continuamente, ustedes están viendo que está hablando de sujeción, de ser obediente, ¿ok? Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, una vez más, cuando nosotros nos sometemos, así es como nosotros adornamos la doctrina de Jesucristo, para que la gente acepte el Evangelio. Muchas veces la gente no acepta porque dice, ¿qué? Tú me vas a hablar a mí del Evangelio cuando tú eres una persona que ni te sometes a trabajo, eres una persona respondona, una persona malcriada. Y entonces, ¿qué pasa? No adornamos la doctrina de Dios para que la gente venga a los pies de Jesús. Desafortunadamente. Yo le dije que las escrituras son fuertes, hermano. Las escrituras a veces son duras, pero ¿sabe qué? Bueno para nosotros. Punto 2. Las autoridades están ordenadas por Dios. Punto 2. Las autoridades están ordenadas por Dios. Y miren una vez más el versículo 1. Y vamos a ver una palabra aquí. Ya vimos en el versículo 1 la palabra someterse, que fue la primerita palabra. Pero vamos a ver la segunda palabra aquí, que tiene que ver con el gobierno. Dice así. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Miren ahí. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. ¿Ok? Entonces, los que gobiernan, viene de una palabra exousia, son aquellos que son los magistrados,
que están al frente, que están por encima de nosotros, aquellas personas que están en posición de autoridad. Y vamos a ver dos cosas acerca de estas personas. Dice, porque en el mismo versículo dice, porque no hay autoridad sino de Dios. O sea, toda autoridad que Dios pone, Dios la ha puesto y solamente Dios. La gente, claro, Dios y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestros votos y tenemos que ir y hablar y tenemos que decir y hacer. Pero Dios es el que pone. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser Fidel Castro, Chávez? ¿Cómo? ¿Y qué? Todos esos, y ustedes van a ver. Dios ha permitido y van a ver por qué Dios lo permite. Y vamos a ver qué dice las Escrituras, porque Dios permite, todos los presidentes de los Estados Unidos de toda la época, fue Dios el que permitió y lo puso en autoridad y permitió que estén al frente por algo. Dios sabe, a él no se le escapa nada. Mira lo que dice el Salmo 75, 6 y 7, dice así, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. O sea, Dios humilla y no permite que nadie entre en posición. Y Dios levanta y permite que ciertas personas entren en posición de tal país, de tal gobierno. ¿Y por qué lo permite Dios? Vamos a ver. Vamos a ver eso. Incluso, hermanos, una cosa importante. Los malvados que logran posición, ¿sabe qué? Dios permitió. Todos, cada uno de ellos. Por ejemplo, y lo pueden ver en Jeremías 25:9, hay una persona, no sé cuántos se acuerdan de Nabucodonosor, ¿ok? Y eso lo estudiamos en el libro de Daniel. Fue un rey cruel y malvado, dice la palabra de Dios. Él fue cruel y malvado. Sin embargo, Jeremías lo llamó, dice así, Jeremías 25:9, dice así, el siervo de Dios. Póngale cuidado. Jeremías, el profeta escogido por Dios, que venía siempre a traer juicio y decir a la gente, arrepiéntanse y esto y esto y lo otro, a Nabucodonosor le dijo, el siervo de Dios. Pero usted va a decir, ¿cómo el siervo de Dios? Era un malvado, un rey cruel, terrible. ¿Cómo? Pero él le decía, ese es el siervo de Dios, porque él entendía que Dios había puesto a ese señor ahí, a un malvado como era. Lo vemos en Isaías. Él profetizó aún antes que naciera Ciro, el rey de Persia, que también lo leímos en el libro de Daniel, que sería usado para liberar a los cautivos babilónicos, para que regresen a Jerusalén. Ahí Dios dice de Ciro, él es mi pastor. Y eso lo pueden ver en Isaías 44, versículo 28. Pero ¿cómo él va a ser mi pastor? Así mismo, Ciro, el rey de Persia, otra persona terrible. Él es mi pastor, lo llamó Isaías, un profeta. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió también a esa persona. Poncio Pilato, ¿cuánto se acuerda de Poncio Pilato? Que fue un gobernante corrupto, quien tenía en sus manos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los discípulos dijeron que Pilato hizo lo que estaba, dice así, Hechos 2:23, dice esto, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que Poncio Pilato no hizo algo que él tenía el poder, no. Fue algo que estaba escrito por Dios, que iba a suceder. Dios permitió que él haga lo que ya en el conocimiento de Dios estaba decretado que iba a suceder un día, y entonces él solamente dio algo, una ley que ya estaba escrito que iba a suceder, que nuestro Jesucristo iba a ser crucificado. Poncio Pilato, Nabucodonosor, hermanos, Ciro, toda esta gente que ha sido unos terribles malos, Dios permitió que estén en poder. Pero siempre hay un propósito, porque a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada de lo que está pasando en el continente, en China, en Japón, en Latinoamérica, en nada. Dios está mirando todo. A Dios, mis hermanos, no se le escapa nada. Tenemos un Dios que es el creador del cielo, la tierra, el gobernante, lo leímos al comienzo. Él tiene el control absoluto de todo. Por eso que de una vez entréguese a Él, porque si usted se entrega a Él, usted va a ver que va a vivir confiado, tranquilo, descansando en el Señor. Yo sé que pueden pasar 40 cosas y me pueden tratar de hacer, pero si estoy contigo, Él te sostiene, Él te ayuda, Él te levanta. Otra cosa de las autoridades que ve, las autoridades que existen por Dios son constituidas, y lo vimos ahí en ese versículo mismo. La palabra constituida quiere decir estar, póngale cuidado, posicionado por Dios mismo.
Cuando dice que ¿ok? Las autoridades que existen por Dios son constituidas, quiere decir que están posicionados en el lugar que están porque Dios lo quiso de esa manera. No hay otra manera. Dios quiso que esa persona, con ese carácter, con, de la manera que es, con esa conducta, con ese lenguaje, como fue criado, con todos sus errores o no errores, Dios quería que esa persona esté en ese lugar por esos momentos, por esos años. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es constituido. Entonces, Dios determinó la posición que ellos tenían que estar, tanto los gobernantes buenos, pónganle cuidado, como los malos. No se le escapa nada a Dios. Todo lo que es bueno y gloria a Dios. Cuando hay un gobernante, cuando hay un jefe, usted tiene un jefe que es buena gente, miren, la gente trabaja con una alegría, vienen temprano y gloria a Dios y se gozan en el trabajo. Pero cuando tienen un jefe pesado, ¿cuánto les ha pasado? Men, no quieren ir a trabajar, van porque me tienen que pagar, pero si no, yo me fuera para otro lugar, ¿verdad? Pero así es, mis hermanos. Dios ha puesto a los que son buenos, buena gente, dirigentes, gobernantes buenos al frente, y aquellos que son malos. Dios lo ha permitido. Entonces, una aplicación para nosotros es esta. Nosotros no debemos obedecer al líder porque nos cae bien o estamos de acuerdo, pero debemos de obedecerle porque Dios lo puso en esa posición. Y ahí viene el problema. Yo sé que no es fácil, pero ¿cómo yo me voy a someter a esta persona cuando es así, así, así? Pero usted lo hace por causa de Dios. Lo hace porque usted ama a Dios. Lo hace porque, Señor, yo sé que es duro, yo sé que sabe que, Señor, como toda esa gente, lo que tuvieron que someterse ahí en la época de Nabucodonosor, pero tuvieron que hacerlo. ¿Y sabe qué? Dios, hermano, solamente a nosotros nos manda y nos demanda. Yo le dije que el cristianismo no es fácil. ¿Usted quiere ser discípulo de Jesucristo? Él dijo, coge tu cruz y sígueme. Porque no es así de que va a ser facilito. No, va a ser difícil. Gloria a Dios que todavía no hay persecución por acá. Pero hay lugares. Hoy escuché en la radio una noticia que hay un lugar en Pakistán, una sección donde no había policía, gobernante y puro caos, puro problema, saqueo, la gente está robando y no hay orden. ¿Por qué? No hay nadie, no hay gobernante, no hay nadie. Todo el mundo le ha sacado el cuerpo ahí, nadie quiere gobernar en esa sección. Y eso lo que espera un lugar cuando no hay orden, cuando no hay un gobernante que pone la mano. Así es. ¿Ok? Entonces, cuando Jeremías e Isaías revelaron que Nabucodonosor, rey de Babilonia, venía a destruir Judá, ellos ordenaron de parte de Dios que la gente no se resista a sus avances, porque venían de parte de Dios, dice Jeremías capítulo 36. Y lo pueden leer completo. Ahí están, lo pueden leer. Cuando el rey Joacín, rey de Judá, oyó esta palabra de Jeremías, dice que tomó su cuchillo y cortó la palabra de Dios hacia pedazos. Jeremías capítulo 36, léanlo. La gente vio a Nabucodonosor como malo, malvado, pagano, una persona pero malísima. ¿Y sabe qué? Su misión a él era inconcebible, porque en sus mentes, sin embargo, eso era lo que Dios le había mandado hacer. Y entonces ellos entendían que era un costo muy alto. ¿Cómo nos vamos a someter a esta persona? Pero lo entendían y tuvieron que hacerlo. Entonces, a veces nosotros nos justificamos para no someternos a la autoridad, porque en nuestra mente no podemos ver cómo esta persona tan mala que es, lo podemos someter a él o ella. Hermano, es difícil someterse. Y yo entiendo cuando esa hermana se molestó una vez que estábamos hablando que hermana tiene que someterse, aunque su presidente es así, su presidente es así y esto, y ¿sabe qué? Se molestó. Pero ¿sabe qué? Hermano, Dios nos manda que nosotros tenemos que someternos. Y nos manda que tenemos que someternos. Y es fácil no someterse. Es más fácil. La carne no quiere someterse, normal. Pero Dios nos demanda, ustedes solamente sométanse. Entonces, el contexto del gobierno romano, quiero que vean en el Nuevo Testamento, y esto es importante, la mayoría de los gobernadores de Roma eran hombres malvados. Sin embargo, Dios no permitió que sus seguidores se rebelaran. No permitió. Jesús nunca dirigió una campaña para destruir al gobierno romano. Y ustedes pueden, cuando lean la historia, ustedes pueden ver eso. Él nunca dijo, ¿sabe qué? Bueno, estos romanos ya me están cayendo mal. Vamos a eliminarlos. Yo puedo coger una legión de ángeles y vamos a eliminar a toda esta gente porque ya no me interesa. No, ellos lo que hicieron fue, mira, no, Señor. El mismo Jesús, él se sometió a las autoridades. Jesús continuamente rechazaba la prevalente idea judía de que un Mesías vendría para voltear el control de Roma sobre los judíos y que estableciera su reino terrenal.
Y eso lo ven en Juan capítulo 6. O sea que con su vida Jesús demostró sumisión a las autoridades terrenales. Y lo ven ahí en Lucas capítulo 2 también, versículos 51 y 50. Así que, segundo, dice que el Nuevo Testamento, segundo punto bajo este, no politiza la cristiandad. En el Nuevo Testamento, no, o sea, no politiza la cristiandad. Me refiero a esto, que no estamos llamados a oponernos a algún caso o pelear por una causa. El cristiano, nacido de nuevo, no tiene que coger a palo a la gente y salir para afuera. O sea, hay cosas que uno sí puede reclamar como cristiano, o sea, que son buenas, ¿sabes? Uno puede marchar y sabes que hay cosas que no me gustan o reclamo ciertas cosas, pero en paz. Pero es diferente que usted vaya con palo y a romper los carros y a caerle palo a la policía. Y, o sea, el cristiano creyente, nacido de nuevo, no debe hacer eso, ¿no? El reino de Dios no avanza porque ganamos un partido político o porque eligen a la persona que nos juzga como presidente. ¿Ves? Eso no es. Más bien nosotros, nuestro mandato es predicar el evangelio de Jesucristo, construir su reino, hacer discípulos. ¿Por qué? Y esto es importante, hermano, porque sabe que a veces en la iglesia de Jesucristo, hoy en día, ahora mismo, hemos tenido una reunión con los pastores mismos, porque hay mucha división. Hay mucha división. Y hay división porque yo entiendo que estamos en una época muy difícil, de verdad que sí, bien difícil, honestamente. Hay división en hogares, hay división entre padres y hijos, hay división entre esposo y esposa, hay división dentro de la iglesia en el liderazgo de la iglesia, porque cada uno tiene diferentes puntos de vista. Entonces, una de las cosas que le decimos a la gente nosotros cuando nos sentamos con los pastores y los líderes de la iglesia, hermanos, pueden ver diferencias, como hay, vamos a encontrar diferencias nosotros, de todas maneras. Pero puede haber respeto y puede haber amor y cariño. No por eso yo voy a dejar de hablarte o te voy a mirar mal, porque ahora tú eres mi hermano en Cristo. Y aunque yo piense diferente a ti, tú pienses diferente a mí, no importa. Tú eres mi hermano, mi hermana en Cristo y te tengo que amar. Y no por eso voy a dejar de hablarte. No por eso voy a yo a tratarte mal, ¿no? Hermano, porque ha habido mucha división. Entonces, veamos un ejemplo. Dice que habían 3 esclavos por cada hombre libre en el imperio de Roma. Todavía estoy continuando con esa pequeña historia de los romanos. La esclavitud era un tratamiento horrible para el ser humano. Sin embargo, Jesús y sus apóstoles nunca organizaron una campaña para destruir la esclavitud. O sea, la esclavitud es terrible y es mala. No quisiéramos que ningún hombre sea esclavo. Pero ellos no hicieron eso. Más bien, la palabra de Dios, la Biblia, continuamente les manda a los esclavos a ser obedientes a sus amos. Cada persona que es esclava, usted lo van a ver en la Biblia, lo van a ver en Efesios capítulo 6, en Colosenses capítulo 3, en 1 Timoteo capítulo 6, en Tito capítulo 2. Usted va a ver que siempre Dios le demanda al que es esclavo que sea obediente, que se someta a sus amos. Siempre. ¿Ok? Dando énfasis a que expandir el evangelio es más importante que el alivio de las presiones sociales. Porque existe, y aquí hay una cosita que existe, y aquí es donde vienen las peleas. Existe una similitud entre el evangelio social, que se levantó en el 1950, este evangelio social, y el presente movimiento político de los conservadores religiosos. Y entonces aquí, aunque estamos los cristianos, de aquí han venido muchos problemas grandes. El evangelio social trata con esto que tiene que ver con la desigualdad económica, la pobreza, el alcoholismo, el crimen, las tensiones raciales, las barriadas, el ambiente sucio, el trabajo infantil, la falta de sindicalización, o sea que no hay sindicatos, que eso no debe, no, ¿para qué? Como no hay, que haya más sindicatos, ellos están pro eso. Pero ¿qué sucede? Este evangelio social, qué bueno, son cosas buenas que debemos pensar, gloria a Dios, no están malos, son cosas buenas. Ellos tienen ese pensar y entonces todo lo que tiene que ver con su pensamiento va hacia eso más que la palabra de Dios. O sea que la parte social toma prioridad. Y lo mismo le sucede a aquellos conservadores religiosos de derecha, que ahí tienen su parte buena, extraordinaria, que Dios, que son cosas bíblicas excelentes. Por ejemplo, la oración en la escuela es algo excelente.
el diseño inteligente, la investigación de células de madre embrionarias, la homosexualidad, la anticoncepción, el aborto, la pornografía, temas importantes que la Biblia habla. Pero ¿qué sucede? Que se van tanto a hablar de estos temas, que son bíblicos y buenos, y entonces, y la otra gente se va por las cosas sociales, pero la ironía de esto es que ambos terminan en el mismo lugar porque se pelean y están más en trabajando, hablando de lo que está sucediendo en esto y lo otro, y se olvidan del Evangelio, se olvidan de predicar el Evangelio, se olvidan de ser discípulos, se olvidan de visitar a la gente, se olvidan de actuar y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces están más confundidos, trabajando, hablando y en un montón de cosas, pero no vienen a los estudios bíblicos. Están más pensando en otras cosas, en lo que el mundo piensa como el mundo piensa. Hermano, esto no debe ser así para el creyente. Dijimos esto, el título de hoy fue sometiéndonos a las autoridades. Entonces nosotros tenemos que balancear. Y si está bueno pensar de aquí, pensar de allá, usted coge, son estas cosas que yo creo, hago la anotación, las cosas que me gustan, que no me gustan, gloria a Dios, y entonces cuando usted tiene que votar por un presidente, que ya vienen pronto nuestras elecciones, usted mire los puntos que están más cerca a la palabra de Dios. Los puntos que usted dice, wow, ¿sabes qué? Si esto me gusta, esto, Señor, yo sé porque la palabra de Dios enseña esto, y balanceelo. Y usted mismo sabe, porque gloria a Dios que ya muchos de ustedes conocen palabra. Entonces balanceen qué cosa es más importante. Entonces también vemos la desobediencia civil justificada. Aquí, para estar balanceados, déjenme decirles que existe la desobediencia civil justificada. Cuando Pedro y los otros discípulos fueron prohibidos predicar en el nombre de Jesús, ellos dijeron en Hechos capítulo 5, 29, miren lo que dijeron ellos. A ellos le estaban diciendo que no prediquen más en el nombre de Jesús, lo querían parar, ¿ve? Pero él dijo esto, debemos de obedecer a Dios antes que los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Los hombres pueden venir con un montón de cosas, no importa. Pero ¿sabe qué? Yo voy a obedecer a papá. Lo que papá diga, lo que la palabra dice, es por donde yo voy. Hermano, si usted lo hace, sus hijos lo van a hacer. Si usted lo hace, la gente que están ustedes lo van a hacer. Eso está en Hechos 5:29. O sea, cada vez que la ley humana nos manda a desobedecer la ley de Dios, nosotros en mismito debemos parar. No, cualquier cosa, pero menos parar lo que diga la palabra de Dios. Como creyentes, no podemos permitir eso, nunca. Nabucodonosor demandó que Sadrach, Meshach y Abednego adoraran la imagen de oro. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Ellos respondieron en Daniel 3:18, dijeron, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, dice. La estatua que has levantado. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, eso no va con nosotros. Pues lo que usted quiere, no, esa estatua, ¿qué va? Yo voy a adorar a mi Dios. Y él siguió orando. El que está con Dios va a hacer las cosas de Dios. Pero si lo que está diciendo aquí, lo que nos está enseñando es esto, de que si nosotros, alguien nos dice, no, tienes que hacer esto, cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios, nosotros podemos decir que no. Pero si va en contra de la palabra de Dios, pero no por otra cosa, es porque está diciendo, no, la idolatría es en contra de la palabra de Dios. Y un gobernante no puede decir, ¿sabe qué? Me tienes que, como lo dijo el rey Darío, cuando promulgó esa ley que él dijo que tenían que adorarlo a él por 30 días. Eso está en Daniel también, léalo ahí, capítulo 6. Él pidió que no, ustedes me van a adorar a mí por 30 días. ¿Y Daniel qué? Desobedeció esa orden y siguió orando a su Dios, a papá. En otras palabras, no importa qué diga la gente, pero usted no puede ir en contra de la palabra, ni nadie le puede decir no. Óreme a mí, usted no es nadie para yo orarte a ti. Yo le oro es a Jesús, a mi Dios, al Rey. O sea que no hay contradicción. Ahí, ¿ve? Ahí no hay contradicción, porque la cosa es no. Nada fuera de la palabra, no puede ver. Y gloria a Dios por eso. Y es buena pregunta, hermana, porque muchas personas, es bueno que la hermana lo mencione, muchas personas sí piensan eso y se han molestado por eso. Pero no, la palabra de Dios, déjeme decirle, de Génesis a Apocalipsis, y mientras más la estudio cada día me doy cuenta que no hay ninguna contradicción. Yo algo aprendí y esto fue, cuando tú veas una contradicción, y pónganle cuidado, en la palabra de Dios, pónganle cuidado. Cuando ustedes encuentren una contradicción en la palabra de Dios, ¿sabes quién está mal? Yo estoy mal.
Cuando encuentre una contradicción en la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es clara, concisa, a Dios no se le escapa nada ni nada, nada, nada. Hermano, y yo soy eso, testigo de eso. Cuando me he dado cuenta después y he estudiado ciertas cosas que pensé que yo estaba claro y pensé que se contradecía, cuando lo estudié me di cuenta que no, era yo. Punto 3, dice así, ellos administran el juicio y la ira de Dios. Y mira lo que dice el versículo 2. Estamos en Romanos 13, versículo 2 al 4. Y vamos a leer una vez más. Leamos ahí, versículo 2 del capítulo 13. De modo que quien se opone a la autoridad, pongámosle cuidado, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por ejemplo, aquí, Judas, hay una parte aquí, Judas advierte de una generación de hombres que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y eso lo ven en Judas 1:8. Él advierte de una generación de hombres, dice, que rechazaban la autoridad y blasfemaban las potestades superiores. Esto quiere decir rebelarse contra los oficiales gubernamentales. Esto está prohibido en la palabra. No debemos de resistir a la autoridad, porque ellos son puestos por Dios. Está bien claro eso, pero a la vez, hermana, es difícil. Yo le digo, bien difícil. No le digo que esto es fácil. Le digo que yo le digo, ojalá que nunca nos toque eso en este país, de que tengamos que someternos a un gobierno que nadie estamos de acuerdo, o un 90%, ¿verdad? Entonces, cuando uno resiste la autoridad, resiste a Dios. Y el resultado, como dice ahí, es blasfemia. Ese es el problema. El resultado es blasfemia para ser llevado a la corte para un juicio contra usted y ser condenado. Por eso cuando Pedro sacó a espada, ¿no? En Mateo 26, ¿quién se acuerda? Cuando él sacó la espada para herir al siervo del sumo sacerdote, cuando le quitó la oreja, ¿cuántos se acuerdan esa historia? Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán. O sea, no trates a la gente así de mal. Si te tratan mal, no lo trates así, no le cortes la oreja. No, esa actitud no puede estar en el creyente. Pero esa actitud nos viene, esa actitud nos llama, esa actitud nos lleva, nos jala. ¿No? ¿Por qué? Porque queremos sacarle la cabeza a esa gente que nos están tratando el mal, a esa gente que nos opresionan, esa gente que nos quitan todo alimento, que nos da esas ganas, hermano. ¿Cómo que no? Pero Jesús le dijo, no. Jesús le estaba diciendo a Pedro que él dejará que la ley trate con esa persona si comete ese crimen de matar a alguien. Porque ¿sabe qué? Dios es el que pelea por usted. Ese es el secreto. El secreto, y usted quiere ver la mano de Dios, usted va a ver que Dios pelea por usted. Ahora, pero usted tiene que someterse a Él. ¿Ve? Dios nos enseña, pero Dios va a pelear las batallas de usted, la va a pelear Jehová de los ejércitos. Por eso es que es Jehová de los ejércitos, porque Él pelea sus batallas. ¿Eh? Entonces, las personas respetuosas de la ley no deben temer a la autoridad, porque mire, versículos 3 y 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor. O sea, Dios no lo ha puesto ahí para que ellos infundan temor a la gente, al que hace el bien, sino al malo. ¿Ve? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, que usted solamente se somete a la autoridad. Viene la policía, ¿no? Y le dicen tal cosa, está bien, mi oficial, lo que usted diga, señor, acá está, tranquilo, yo hago lo que usted me dice, tranquilo. Dios los ha puesto a ellos para que haya paz, tranquilidad, orden. Todo tipo de autoridad Dios los ha puesto ahí. ¿Ok? Y también para castigar a los malos, a los malhechores, a los delincuentes, a aquel que se viene a robar a su casa, a su carro, le rompe todo y después sabe que se lleva todas sus joyas, a ese. A ese. Por eso que Dios ha puesto autoridad para que esa gente mala, ¿no? Alguien tiene que caerle con el peso de la ley. Alguien. ¿Eh? Entonces, el gobierno dispensa los castigos de Dios. Miren lo que dice la parte, versículo 4b. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ve? Entonces, esta espada habla del poder del gobierno, ¿ve? Que tienen esa fuerza para que la gente se sometan a veces y cumplan las leyes. ¿Ve? Si la gente no obedece las leyes, serán forzadas para que las cumplan a veces si es necesario. Y cuando habla de esa espada es eso, que tienen ese poder para hacerlo. El gobierno está ordenado por Dios para llevar también la venganza a la persona que hace lo malo. Entonces, en Romanos 12 y 19 nosotros vimos que el cristiano está prohibido de ejecutar la venganza personal. Eso lo leímos la semana pasada. Que nosotros no tenemos que vengarnos, que Dios se venga por nosotros. Entonces, termino por hoy, creo, con el punto 4. Solamente para terminar esta idea. Las autoridades gubernamentales son ministros de Dios. Miren esto. Pues es servidor de Dios, termina esa parte. O sea, esa palabra servidor de Dios quiere decir diáconos, quiere decir siervos. O sea, su servicio es para Dios y mantener el orden y la decencia ante esta creación que Dios los ha puesto en sus manos. Para eso es que le ha puesto a esta gente. Comúnmente se usa esta palabra para los maestros y para los pastores, para traer orden, enseñanza, you know? Dios puso a los oficiales del gobierno en el mismo lugar como los pastores y con los maestros. O sea que de la misma manera que Dios ha escogido gobernantes, líderes, los pone como si fueran los maestros de escuela dominical, maestros de niños, pastores, todos los que están sirviendo. ¿Por qué? Porque están viendo por el bien de la comunidad. Y también a ellos lo ponen de la misma manera para que juntos vean por el bien de la comunidad y vivamos una manera tranquila y feliz y que no haya muchos problemas. Entonces, una de las razones por lo cual los niños, los jóvenes han perdido el respeto hacia las autoridades, hermanos, es porque nosotros mismos hemos dejado de, le hemos perdido ese respeto a las autoridades. ¿Y sabe qué? Los muchachos lo ven, los jóvenes lo ven. Y usted cuando ve esa juventud que está así haciendo todo lo que está haciendo, es porque ven que, si mi padre no lo hace, mi madre no lo hace. Esta gente, si ellos están mirando y observando todo lo que hacemos y no hacemos. Si ven que nos sometemos, no, papá y mamá se someten. Si ellos ven que no somos obedientes, ¿qué va? Papá y mamá, ellos son obedientes y yo voy a hacer lo que papi y mami hacen. Nosotros con nuestra actitud, con nuestra conducta, le estamos diciendo, papito, estas son las cosas que ustedes van a seguir, acá, por acá. Sin darnos cuenta, hermano, a veces nosotros infundimos algo bueno o algo malo. Así que por ahora, yo voy a terminar ahí, en esa parte, ya el próximo veo el versículo 5. Por ahora quiero dejarlo ahí porque vamos a tratar unas preguntitas aquí que son importantes para que nosotros como creyentes nos edifiquemos los unos a los otros, crezcamos juntos. Todos los días Dios tiene algo bueno para darnos. Así que para el creyente solamente llévense esto esta noche. El creyente, llévese eso. Termino con esto. Fácil. El Señor en esta clase nos dice que nos sometamos. Pastor, pero ¿cómo va? Solamente usted hágale caso a papá. Sométase. Sométase a toda autoridad porque es puesta por Dios. ¿Y sabe qué? Así es como usted glorifica a Dios. Usted glorifica a Dios cuando se somete. Porque le dice, papá, yo lo hago es porque te amo, es a ti, papito, a ti. Y como yo te amo a ti, yo vivo para ti, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer es por ti. Dios se va a encargar de usted. Dios se encarga de su familia. Dios se encarga de su finanza. Dios se encarga de todo lo que usted tiene que... Pero usted tiene que ser obediente a papá, someterse a Él y querer a Él. Para aquella persona que todavía no conoce a Jesús, comienza ahí. Comienza cuando usted se arrepiente y dice, Señor, perdóname, porque quizás no me someto. ¿Y sabe por qué a veces no nos sometemos? Porque tenemos una alma dañada, una alma pecadora, una alma que necesita redención. Pero cuando usted dice, Espíritu Santo, yo te pido perdón porque soy pecador y entiendo que necesito tu perdón. Entiendo que necesito nacer de nuevo para que tu Espíritu Santo entre, penetre y me cambie. Solamente lo hace si usted se arrepiente de corazón y le dice, Señor, me arrepiento de ser pecador y pongo ahora, acepto lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Padre, yo te pido que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, yo lo pueda aceptar de una manera que yo mismo pueda entender eso con profundidad. Así que donde están los que me acompañan allá en línea, ya saben que estamos orando por ustedes y cualquier pregunta y petición nos pueden llamar, escribir. Y los que están aquí, mis hermanos, pongamos todo esto en la mano de Dios. Oro
y luego seguimos con las preguntas y respuestas. Oremos. Amante Dios, gracias por esta noche, por tu palabra, Señor. Sabemos que es dura a veces, mi Dios, pero ¿sabes qué? Por Cristo Jesús, Señor, queremos someternos a ti, a tu palabra en Espíritu Santo. Ayuda a cada uno de mis hermanos aquí presentes, mi Dios, a que entiendan tu palabra, que la apliquen, que la pongan en sus corazones, mi Dios. A aquellos también que están en línea, Padre. Mira a cada uno de ellos. Solamente tú, a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, puedes darnos convicción. Señor, tú eres el único que nos ayudas a crecer. Tú eres el único que permite que la palabra tuya sea clara, Señor. Y eso es lo que te pedimos, que sea clara nuestro entendimiento, clara nuestros corazones, mi Dios. Padre, venimos y nos ponemos en tus manos confiando que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario vale más que todo, Señor. Nos ponemos en tus manos confiando en ti, Padre. Te dedicamos el resto de la semana y sé con cada uno de mis hermanos. Y Dios me los bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén.